Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que estén viendo este video. Bienvenidos a las puntadas de Vianney. Y bueno, pues nos encontramos como cada fin de semana trayendo un capítulo más de este libro tan bueno. Pero bueno, no sé ustedes, para mí un muy buen libro, Las hijas del frío. Esto se está poniendo cada vez más interesante, más color de hormiga, como se le llama o como se le dice aquí en mi país. Entonces, pues vamos a ver cómo se va dando este capítulo, a ver cómo cerramos. Y pues bueno, ya saben, tráiganse algo para tomar, algo para comer, algo para disfrutar conmigo en este ratito y pues pónganse cómodos. También, antes de cualquier cosa y de que se me olvide, hemos terminado con el punto diamante, como lo vieron en el capítulo anterior. Si no lo han visto, los invito cordialmente a que pasen a ver un capítulo antes de este, donde terminamos ya por fin el punto diamante, que es el payasito It, el que estábamos haciendo para Halloween. Para octubre se acabó, finalizó. Así que ahorita traigo un rompecabezas en 3D, que es un barco, así que espero que les guste, que se vea bien. Y pues bueno, vamos a pasar para allá y también pues a disfrutar sobre todo de esta lectura. Así que bueno, comencemos. Gotemburgo, 1954. Aquella niña no tenía remedio. Agnes suspiraba para sus adentros. Tantas esperanzas como había puesto en ella, tantos sueños. Cuando era pequeña era tan linda, y al tener el cabello oscuro, bien podían tomarla por su hija. Agnes decidió llamarla Mary. Por un lado, les recordaría a todos su viaje a los Estados Unidos y el estatus que confería el haberse estado en el extranjero. Por otro, era un hombre precioso de una niña adorable. Pero, transcurridos un par de años, algo cambió. Empezó a engordar por todas partes, y la grasa se extendía como una manta sobre sus bellos rasgos. Agnes lo encontraba repugnante. Ya a la edad de 4 años le temblaban los muslos y le colgaban las mejillas como un San Bernardo. Pero, por ningún medio, conseguía que dejase de comer. Y vaya si Agnes lo había intentado. Nada funcionaba. Escondía la comida y le puso cerraduras a la despensa. Pero Mary husmeaba como una rata en busca de algo que llevarse a la boca. Y ahora, con 10 años cumplidos, era una montaña cebosa. Las horas que le hacía pasar en el sótano no parecía disuadirla en absoluto. Al contrario, siempre salía más hambrienta que nunca. Para Agnes era sencillamente incomprensible. Ella siempre le había concebido muchísima importancia a su aspecto, sobre todo porque le permitía conseguir las cosas que quería. El que alguien se estropease conscientemente de ese modo, de forma voluntaria, era algo que escapaba de su entendimiento. A veces lamentaba su idea de llevarse a la niña del muelle de Nueva York, pero solo parcialmente. De hecho, había funcionado tal y como ella lo planeó. Nadie pudo resistirse a la imagen de la rica viuda y su adorable pequeña, y no tardó más de 3 meses en encontrar al hombre destinado a procurarle el estilo de vida que ella merecía. Ake había ido a Favalca para pasar una semana de vacaciones en el mes de julio, pero Agnes lo atrapó con tal eficacia que, 2 meses después de conocerla, le propuso matrimonio. Ella aceptó con elegante arrobo y timidez, y tras una sencilla ceremonia, se trasladó con su hija a Gotemburgo, donde Ake poseía un gran apartamento en Basajatán. Agnes volvió a poner en alquiler la casa de Favalca, y suspiró aliviada al verse libre del aislamiento que le habían impuesto los meses transcurridos en el pueblo.
Tampoco le agradaba mucho el empeño de la gente en recordar. Pese a haber pasado tantos años, Anders y los niños seguían vivos en la memoria de los lugareños, y Agnes no se explicaba qué los movía a andar siempre hablando de lo sucedido. Una señora incluso tuvo la desfachatez de preguntarle cómo era capaz de vivir en el mismo lugar en que había fallecido toda su familia. A aquellas alturas ya había pescado a Ake, así que se permitió el lujo de ignorar el comentario y darse media vuelta. Seguro que la gente hablaría de ello, pero ya no le importaba en lo más mínimo. Había alcanzado su objetivo. Ake tenía un alto puesto en una compañía de seguros, y le ofrecerían una vida cómoda. Cierto que no parecía muy proclive a relacionarse en sociedad, pero ya se encargaría ella de cambiarlo. Después de tantos años, Agnes añoraba convertirse en el centro de atención de la fiesta. Habría baile, champán, hermosos vestidos y joyas, y nadie volvería a arrebatarle nunca esos placeres. De forma metódica y eficaz, fue borrando los recuerdos de su pasado, hasta el punto de que por lo general solo los notaba como un sueño lejano e incómodo. Pero, una vez más, la vida le jugó una mala pasada. Las fiestas fueron pocas, y no podía decirse que nadasen en joyas. Ake resultó ser bastante tacaño, y Agnes tenía que luchar por cada céntimo. Además, mostró una decepción más que antiestética cuando, 6 meses después de la boda, recibieron un telegrama con la noticia de que la fortuna que había heredado de su adinerado y difunto marido se había esfumado en una mala inversión del administrador elegido por ella. Ni qué decir tiene que aquel telegrama se lo envió Agnes a sí misma, pero se sentía muy orgullosa de la representación teatral que puso en marcha cuando llegó la noticia, y que incluyó un dramático desmayo final. No había contado con que Ake reaccionase como lo hizo, lo que la llevó a pensar que su supuesta riqueza pesó más de lo que ella creía a la hora de pedir su mano. Pero lo hecho, hecho estaba. Por lo que se refería a ambos, y ahora intentaba soportarse el uno al otro de la mejor manera. Al principio, sintió una leve irritación ante su ruina y su falta absoluta de iniciativa. Lo que más le gustaba era quedarse en casa noche tras noche, cenar lo que le ponían en la mesa, leer el periódico y quizá un par de capítulos de algún libro, y después ponerse su pijama de vejete y meterse en la cama poco antes de las 9. Durante los primeros años de casados, él la buscaba a tientas en la cama, noche sí, noche también. Pero ahora eso solo sucedía un par de veces al mes, para alivio suyo, siempre con la luz apagada y sin quitarse siquiera la camisa del pijama. En cualquier caso, Agnes había notado que, al día siguiente, podía sacarle cierta cantidad de dinero para su uso personal con más facilidad, y ella jamás dejaba pasar esas ocasiones. Sin embargo, a medida que sucedían los años, su enojo creció hasta convertirse en odio, y empezó a buscar una herramienta adecuada que usar en contra de él. Cuando se dio cuenta de que Ake se sentía cada vez más unido a la niña, dio por terminada la búsqueda. Sabía que él detestaba los castigos que le imponían, pero también que era demasiado débil y tenía demasiada aversión a los conflictos como para atreverse a defender a Mary. A partir de entonces no halló satisfacción mayor en la vida que, de forma lenta pero segura, volver a la niña en su contra. Agnes era perfectamente consciente de lo mucho que Mary añoraba gozar de un poco de atención y ternura. Si al mismo tiempo que se les ofrecía, la iba inoculando su veneno envuelto en mentiras sobre Ake, no tenía más que esperar a que se difundiese y arraigase en su corazón. Después
podría dejarla actuar tranquilamente. El pobre Ake ignoraba qué había hecho mal. Un buen día empezó a notar que la niña se apartaba de él paulatinamente, y al ver claramente el desprecio reflejado en su mirada. Claro que sospechaba que Agnes era la responsable, pero no era capaz de señalar exactamente qué hacía para que Mary fuese abrigando tal odio contra su persona. Hablaba con ella siempre que podía, e incluso intentaba comprar su afecto, dándole algún dulce de vez en cuando, puesto que sabía cuánto le gustaban. Pero nada funcionaba. Mary se apartaba sin remisión, cada vez más fría con él, y el resentimiento contra su esposa crecía en proporción a la distancia que la niña le imponía. Habían pasado 8 años desde que se casó, y Ake sabía que había cometido un gran error, pero no tenía las fuerzas para repararlo, y aunque la niña no quería saber nada de él, sabía que ella era su última oportunidad de su vida segura. Si Mary desaparecía, no quería ni imaginar qué podría ocurrírsele a su esposa. Ya había dejado de hacerse ilusiones. Agnes era consciente de todo aquello. A veces, su intuición daba miedo, pues era capaz de leer el pensamiento de la gente como si fuese un libro abierto. Sentada ante el tocador, se disponía a arreglarse. Sin que Ake lo supiese, ya llevaba medio año teniendo una apasionada aventura con uno de sus mejores amigos. Se recogió el cabello negro, aún sin una sola cana, y se dio unas gotas de perfume detrás de la oreja, en las muñecas y en el escote. Se había puesto un conjunto de ropa interior de encaje negro que demostraba que su figura aún podía despertar la envidia de muchas jovencitas. Ansiaba aquel encuentro que, como de costumbre, tendría lugar en el Hotel Eggers. Perk Eric era un hombre de verdad, no como Ake, y para satisfacción de Agnes ya había empezado a hablar de separarse de su esposa. No es que ella fuese tan ingenua como para creer sin reservas en este tipo de afirmaciones de hombres casados, pero sabía que él apreciaba sus habilidades en la cama mucho más de lo recomendable, y su esposa, bajita y regordeta, no podía compararse con ella. Quedaba, pues, el problema de Ake. El cerebro de Agnes trabajaba a toda máquina. Al mirarse en el espejo, vio el rostro rollizo de su hija que la observaba ansiosa con sus grandes ojos. Pese a haberse duchado y cambiado de ropa, Martín aún creía percibir el olor a vómito en la nariz. El suicidio, seguido de la llamada de Patrick y la noticia de que alguien había atacado a Maja, lo conmocionaron y lo llenaron de impotencia. Eran tantos los cabos, tantas las cosas que sucedían simultáneamente, que por más que lo intentaba no lograba imaginar cómo podían poner en orden aquella maraña. Dudó un instante ante la puerta de Patrick. Teniendo en cuenta lo sucedido el día anterior, no estaba seguro de que hubiese acudido al trabajo. Sin embargo,
un ruido procedente del interior le indicó que, pese a todo, su colega se encontraba en su puesto. Llamó discretamente. «Entra», dijo Patrick en voz alta. «No estaba seguro de verte hoy aquí», dijo Martín, ya adentro. «Creí que preferirías quedarte en casa con Erika y Maja». «Pues sí que lo habría preferido», admitió Patrick. «Pero más ganas tengo aún de pillar al psicópata que se dedica a hacer esto». «¿Y a Erika no le importa quedarse sola en casa?», inquirió Martín, con cierto temor de que su pregunta no fuese muy adecuada. «Sí, ya lo sé. Yo también habría preferido que alguien se quedase con ellas. Pero Erika insistió en que estaría bien. De todos modos, he llamado a su amigo Dan, el que estaba en casa ayer cuando ocurrió el incidente, y me ha prometido pasarse y ver cómo estaban». «¿Pudieron extraer huellas?», preguntó Martín. «No, por desgracia», negó Patrick. «Estaba lloviendo, así que se borró todo. Pero he enviado el buzo de Maja lleno de ceniza. Ya veremos qué resultado da. Desde mi punto de vista, es una formalidad. Sería una casualidad increíble que no guardase relación con el resto». «¿Pero por qué Maja?». «¿Quién sabe?», respondió Patrick. «Probablemente una advertencia para mí, por algo que he hecho o he dejado de hacer durante el desarrollo del caso». «Bah, no lo sé», exclamó en un arrebato de frustración. «Pero lo más importante ahora es seguir trabajando a tope para resolverlo cuanto antes. Mientras tanto, ninguno de nosotros dormirá tranquilo». «¿Qué hacemos primero?», interrogamos a Cag. «Sí», dijo Patrick abatido. «Interroguémoslo». «¿No habrás olvidado que Cag estaba en el calabozo ayer cuando...?» «No, hombre, claro que no lo he olvidado», respondió Patrick irritado. «Pero eso no significa que no esté implicado de todos modos, o que tenga otros delitos que responder». «Vale, era solo por si acaso», dijo Martín, levantando las manos en actitud defensiva. «Bueno, voy a dejar la cazadora y nos vemos allí». Patrick estaba recogiendo sus cosas para ir a la sala de interrogatorios cuando sonó el teléfono. Vio en la pantalla que era Anika y descolgó el auricular con la esperanza de que no fuese nada importante. Se moría de ganas de emprenderla con el cerdo que tenía arrestado, y ahora más que nunca. «Sí», se oyó decir en tono seco. Pero se dijo que Anika era dura de pelar, y que no se dejaría amilanar por eso. Patrick la fue escuchando con creciente interés y dijo al fin: «De acuerdo, mándamelos». Corrió hacia el despacho de Martín, que acababa de quitarse la cazadora, y le explicó: «Charlotte y Niklas han venido a la comisaría para hablar conmigo. Tendremos que dejar el interrogatorio hasta que sepa qué quieren». Sin esperar respuesta, volvió a su despacho a toda prisa. Segundos más tarde, oyó un ruido de pasos y un murmullo de voces que se acercaban por el pasillo. Los padres de Sara entraron temerosos en su despacho. Patrick se sorprendió ante el aspecto extenuado de Charlotte. Desde la última vez que la había visto, era como si hubiese envejecido varios años, y la ropa le quedaba enorme. También Niklas parecía agotado, pero no tan maltrecho como su mujer. Se sentaron y quedaron en silencio unos segundos. Patrick se preguntó qué sería tan importante como para presentarse así, sin pedir cita. Fue Niklas quien tomó la palabra. «Queríamos decirles que les hemos mentido, o más bien, que hemos callado cosas que deberían saber, lo cual es tanto como mentir». Patrick sentía muchísima curiosidad, pero aguardó a que Niklas quisiera continuar. Las lesiones de Alvin, las que creían, o bueno, las que creen seguro que eran obra mía, en realidad era... Parecía no encontrar el nombre,
así que Charlotte terminó la frase. Era Sara. Lo dijo con un tono de voz mecánico, vacío de todo sentimiento. Patrick dio un salto en la silla. Desde luego no esperaba oír eso. ¿Sara? Preguntó sin entender nada. Sí, confirmó Charlotte. Ya saben que Sara tenía problemas. Le costaba controlar sus impulsos y estallaba en impredecibles ataques de ira. Antes de que naciera Alvin, dirigía la rabia contra nosotros. Pero claro, nosotros éramos adultos y podíamos defendernos y conseguir que tampoco se hiciese daño a sí misma. Cuando nació Alvin, su voz se quebró, bajó la vista y la clavó en sus manos temblorosas. Cuando Alvin nació, todo empeoró hasta el punto de escapar a nuestro control, remató Niklas. En nuestra simpleza, creíamos que sería bueno para Sara tener un hermanito, alguien de quien sentirse responsable y a quien proteger. Aunque ahora, bien mirado, fuimos bastante ingenuos. Sara odiaba a Alvin y la dedicación que nos reclamaba, y no dejaba escapar la menor oportunidad de hacerle daño. Por más que intentamos tenerlos siempre vigilados, resultaba imposible. Era tan rápida. Niklas miró a Charlotte, que confirmó sus palabras con un leve asentimiento. Él prosiguió. Lo intentamos todo. Asistentes sociales, psicólogos, terapia, medicación. Probamos con todas las vías. Intentamos cambiar su alimentación. Le suprimimos los azúcares y todos los hidratos de carbono de rápida asimilación, pues, según ciertos estudios, eso podría ejercer una influencia positiva. Pero nada funcionaba, y ya no sabíamos qué hacer. Tarde o temprano le haría un daño irreparable. Tampoco queríamos enviarla a ningún centro. Y además, ¿a dónde? Cuando salió a la plaza en Fabalca pensamos que tal vez fuese la solución. Un cambio radical de ambiente y, además, controlaríamos con la ayuda de la madre de Charlotte y de Stig, su marido. Parecía perfecto. Ahora fue la voz de Niklas la que se quebró. Charlotte le apretó la mano levemente. Habían estado juntos en el infierno y, en cierto modo, aún se encontraban en él. No saben cuánto lo siento, aseguró Patrick. Pero tengo que preguntarles. ¿Tienen alguna prueba de lo que dicen? Niklas asintió. Entiendo que es su deber preguntar. Le hemos traído una lista de las personas con las que estuvimos en contacto a propósito de la agresividad de Sara. Ya les avisamos de que quizás los llamase la policía para hacerles preguntas, y que no tenían por qué alegrar confidencialidad ni secreto profesional, sino procurarles toda la información de que dispongan. Niklas le dio la lista a Patrick, que la cogió en silencio. No dudaba en absoluto de la veracidad de lo que acababa de oír, pero aún así tendría que confirmarlo. ¿Han sacado algo en claro con lo de Cag? Le preguntó Charlotte a Patrick. Estamos interrogándolo en relación con cierto asunto, pero no puedo decirles más. Charlotte asintió comprensiva. Patrick vio que Niklas quería añadir algo, aunque parecía costarle, y aguardó paciente a que estuviera listo para hablar. En cuanto a la coartada, miró a Charlotte, que volvió a sentir con un movimiento alentador, apenas perceptible. Les recomiendo que vuelvan a hablar con Janet. Mintió. Dijo que no estuve con ella para vengarse de mí por haber roto nuestra relación. Estoy seguro de que, si le insisten, terminará por admitirlo. A Patrick no le sorprendió en lo más mínimo. Notó cierto eco de falsedad en la versión de Janet. En fin, de ser preciso, ya encontrarían el momento de hablar con ella. En realidad, esperaba que, tras el interrogatorio, la cuestión de la coartada de Niklas resultase superflua. Se pusieron de pie y se estrecharon la mano. De repente, sonó el móvil de Niklas, que salió a responder al pasillo. La noticia lo sobresaltó. ¿Al hospital? Tranquila, vamos para allá ahora mismo. Se volvió hacia Charlotte, que seguía junto a Patrick en el umbral. Stig ha empeorado repentinamente.
van camino al hospital. Patrick se quedó mirándolos mientras recorrían el pasillo en dirección a la salida. ¿No habían sufrido ya bastante? Buscó refugio en el templo. Las palabras de Asta se remolinaban resonando en su mente como un enjambre de avispas iracundas. Todo su mundo se venía abajo, y aún no se le habían ofrecido las respuestas que esperaba encontrar en la iglesia. Más bien parecía que las paredes de piedra lo aprisionaban poco a poco, mientras reflexionaba sentado en el primer banco. Incluso Jesús, clavado en su cruz, parecía exhibir una sonrisa burlona que no había advertido antes. Un ruido lo hizo volverse a mirar. Varios turistas tardíos, de origen alemán, entraron hablando en voz alta y se pusieron a fotografiar con frenesí. A él siempre lo indignaron los turistas, y aquello fue la gota que derramó el vaso. Arnés se levantó y empezó a gritar salpicando saliva. ¡Fuera de aquí! ¡Enseguida! ¡Todos! ¡Fuera ahora mismo! Pese a que no comprendieron una palabra, su tono no dejó lugar a dudas, de modo que el grupo se marchó atemorizado. Satisfecho de su reacción, volvió a sentarse en el banco, pero la sonrisa burlona de Jesús no tardó en conducirlo de nuevo a su pesadumbre. Una ojeada al púlpito le infundió renovador valor. Ya era hora de hacer algo que debería haber hecho mucho, mucho tiempo atrás. La vida era tan injusta. ¿Acaso no había luchado contra viento y marea desde que nació? Nunca le dieron nada gratis. Nadie reconocía sus virtudes. Ernest no comprendía cómo funcionaba la gente, así de sencillo. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué siempre lo miraban maliciosamente? Murmuraban a sus espaldas y le arrebataban las posibilidades que por derecho le correspondían. Siempre igual. Ya en la primaria, en la escuela, todos se ponían en su contra. Las chicas se reían y los chicos le pegaban cuando volvía a casa. Ni siquiera respondieron con algo de compasión cuando su padre se cayó y se quedó clavado en un rastrillo. Antes bien, le costaba que las malas lenguas fueron diciendo que su pobre madre había tenido que ver algo con el accidente. Desde luego, no conocían la vergüenza. Siempre pensó que las cosas cambiarían cuando terminaba el instituto, cuando se enfrentase al mundo de verdad. Eligió la profesión de policía para tener la oportunidad de mostrarse como el hombre fuerte que en verdad era, pero, tras 25 años en el cuerpo, se veía obligado a admitir que las cosas no habían ido como él tenía pensado. Sin embargo, jamás se había sentido tan hundido en la mierda como ahora. Sencillamente, no se le pasó por la cabeza sospechar que Cag tuviese nada que ver con aquello. Solían jugar a las cartas, era un buen amigo, y además, uno de los pocos que apreciaban su compañía. Y ya sabía él que ese tipo de acusaciones infundadas podían destrozar la vida de un hombre inocente. Para una vez que tenía ocasión de hacerle un favor a un amigo, no se lo pensó dos veces. ¿Qué había de censurable en ello? Ignoró la llamada de los colegas de Gotemburgo, movido por la mejor de las intenciones, pero nadie parecía comprenderlo. Ahora todos se lo echaban en cara. ¿Por qué siempre tenía tan mala suerte? Desde luego, era lo bastante despierto como para comprender que el suicidio del chico echaría más leña al fuego. Sin embargo, mientras estaba en su despacho, relegado a la soledad que le imponían, como si fuese un preso en la fría Siberia, se le ocurrió una brillante idea. De repente, supo exactamente cómo desviar la situación en su propio beneficio. Iba a convertirse en el héroe del día, y, de una vez por todas, podría demostrarle al mocoso de Henstrom
quién de los dos tenía más experiencia. En efecto, durante la reunión de la mañana se dio perfecta cuenta de la expresión de incredulidad de Henstrom cuando Melberg señaló que habría que apretarle la tuerca al loco del pueblo. Por lo que a uno beneficiaba era la ruina del otro. Si Henstrom no quería tomar la autopsia que lo llevaría a la solución del asesinato, él sí estaba dispuesto a sacrificarse y triunfar. Cualquiera podía ver que el tal Morgan era el culpable, y el que hubiese hallado en su casa la cazadora de la niña despejaba cualquier duda. Lo que más le satisfacía del plan era su sencillez genial. Citaría a Morgan para interrogarlo, lo obligaría a confesar en un santiamén y así tendría al asesino. Al mismo tiempo, le demostraría a Melberg que él, Ernest, sí prestaba atención a las palabras de los superiores, en tanto que Henstrom no solo era un incompetente, sino que además se permitía cuestionar el criterio de su jefe. Después de aquello, volverían a considerarlo como merecía. Se levantó y, con resolución inusitada, se dirigió a la puerta. Ya era hora de llevar a cabo un trabajo policial de alta calidad. Una vez en el pasillo, miró a su alrededor, para asegurarse de que nadie lo veía salir. El terreno estaba despejado. Gotemburgo, 1957. Mary no sentía nada bajo la lluvia torrencial, ni odio ni alegría, tan solo un gélido vacío que colmaba todo su cuerpo, desde la capa más superficial de su piel hasta los huesos de su esqueleto. Su madre sollozaba a su lado. Estaba más elegante que de costumbre. El negro de luto le sentaba bien. Todos repararon en la belleza que le añadía el dramatismo. Con mano trémula dejó caer una rosa roja sobre el ataúd de su difunto esposo y, acto seguido, se arrojó en brazos de Bert Eric. Detrás de ellos estaba su esposa, con el dolor plasmado en su rostro vulgar, pues ignoraba cuántas veces se había acostado su marido con la mujer que en ese momento le empapaba el abrigo de lágrimas. Mary observaba dolida a su madre, pues habría deseado que buscase consuelo en su regazo. Una vez más se veía excluida, una vez más despreciada. Las dudas la asediaban como fieras, pero se obligó a domeñarlas. No podía empezar a cuestionarlo todo. Eso la hundiría. La lluvia le helaba las mejillas, pero su rostro permanecía imperturbable. Algo reacia, recordó los pocos pasos que la separaban del hoyo, e intentó obligarse a arrojar la rosa que llevaba en la mano. El monstruo se revolvió ligeramente en su interior, apremiándola, animándola a levantar el brazo y sostener la rosa sobre el féretro sin decir nada. Este relucía negro en el fondo del hoyo. Después vio a cámara lenta cómo sus dedos soltaban el tallo lleno de espinas, y la rosa, con una lentitud insoportable, cayó sobre la dura superficie del ataúd. Creyó oír el eco del golpe de la flor contra la madera, pero nadie reaccionó, de lo que dedujo que el ruido resonó solo en su cabeza. Allí permaneció durante unos minutos, que a ella se le hicieron eternos, hasta que notó un leve roce en el brazo. La mujer de Bert Eric le advertía con una cálida sonrisa que ya podía marcharse. Delante de ellas iba el resto de cortejo fúnebre, con Agnes y Bert Eric en la cabeza. Él le rodeaba los hombros con el brazo sobre el que ella se apoyaba al caminar. Mary miraba de reojo a la mujer que tenía a su lado, preguntándose con sorna cómo podía ser tan ciega y tan ingenua
para no ver el aura de tensión sexual que envolvía a la pareja. Mary solo tenía 13 años, pero lo veía tan claro como la lluvia que los empapaba a todos. En fin, aquella mujer necia no tardaría en conocer la verdad. A veces se sentía mucho mayor de la edad que tenía. Observaba la necedad de la gente con un desprecio muy superior al esperado en un adolescente. Pero claro, ella había tenido una maestra excelente. Su madre le había enseñado cuánto sabía sobre el ser humano. Cada uno iba a lo suyo. Cada uno debía procurarse lo que quería en la vida sin permitir que nada se interrumpiese, le repetía, y Mary había sido una alumna excelente. Ahora se sentía madura y preparada para que su madre le tratase con el respeto que merecía. Al fin y al cabo, Mary le había demostrado de sobra cuánto daba de sí su amor por ella. ¿Acaso no había hecho el mayor de los sacrificios? Ahora le devolvería ese amor con creces. Estaba segura de ello. Jamás tendría que regresar a las tinieblas del sótano para ver crecer el monstruo. Por el rabillo del ojo, vio que la mujer de Per Erik la observaba con gesto preocupado. Entonces cayó en la cuenta de que iba sonriendo y se puso seria enseguida. Era importante guardar las apariencias. Su madre siempre se lo recordaba, y su madre siempre tenía la razón. El aullido de la sirena se oía muy a lo lejos. Quería levantarse y protestar, exigir que la ambulancia diese la vuelta y lo llevase de regreso a casa, pero sus miembros se negaban a obedecer, y, cuando intentaba hablar, su garganta solo profería un sonido sibilante, que se escapaba entre sus labios. Entreveía sobre su cabeza la expresión angustiada de Lilian. «Shh, no intentes hablar. Resérvate la energía. Pronto estaremos en Ubedaya». Contra su voluntad, se vio obligado a abandonar toda tentativa de resistencia. En realidad, no tenía fuerzas para ello. El dolor seguía allí, más agudo que nunca. Todo fue tan rápido. Por la mañana se sentía bastante bien, e incluso se animó a comer un poco. Al cabo de un rato, el dolor empezó a agudizarse hasta llegar a ser insoportable. Cuando Lilian subió con el té de la mañana, Stig ya no podía ni hablar, y a ella se le cayó la bandeja al suelo. Tal fue la impresión que se llevó al verlo. Después empezó el espectáculo. El ruido de sirenas, pisadas en la escalera, manos que, con mucho mimo, lo trasladaban a una camilla y lo metían en la ambulancia. Y luego el recorrido a toda velocidad, del que él solo tenía un vago recuerdo. El temor al ir a parar al hospital era incluso peor que el dolor que sentía. Una y otra vez evocaba la imagen de su padre ingresado y entubado en la cama, débil y demacrado, tan distinto al hombre vivaz y alegre que solía levantarlo por los aires cuando él era pequeño, y que peleaba con él en broma y amorosamente cuando se hizo un poco mayor. Ahora Stig sabía que iba a morir. Si lo dejaban en el hospital, sería solo cuestión de tiempo. Quería levantar el brazo y acariciar la mejilla de Lilian. Pasaban juntos tan poco tiempo. Claro que había tenido sus discusiones e incluso alguna verdadera mala racha. Entonces llegó a pensar que debían ir cada uno por su lado, pero siempre lograron encontrarse de nuevo. Ahora, Lilian tendría que hallar a otro hombre con el que envejecer. También echaría de menos a Charlotte y a los niños.
Al niño, se corrigió, sintiendo enseguida un intenso dolor en el corazón, un dolor distinto al físico. Por cierto, aquello era lo único positivo que veía en la situación. Él creía firmemente en la vida más allá de la muerte, un lugar mejor, y, tal vez, se encontrase allí con la pequeña y pudiese saber por ella qué le había ocurrido aquella mañana. Sintió la mano de Lilian en su mejilla. La pérdida de conciencia empezaba a disolver la realidad, y lleno de gratitud, cerró los ojos. Al menos, sería un alivio no seguir sintiendo aquel dolor. El viento le azotaba el rostro mientras se dirigía a la cabaña de Morgan. El entusiasmo de Ernest se había atenuado ligeramente por el camino, pero ahora sentía que volvía a despertar. Vio en el umbral de la puerta entreabierta el rostro delgado de Morgan, que, en su habitual tono inexpresivo, le preguntó: ¿Qué quiere? Aquella pregunta tan directa desconcertó a Ernest. Necesitó un instante para reagrupar sus ideas antes de contestar. Va a venir conmigo a la comisaría. ¿Por qué? Quiso saber Morgan. Ernest empezaba a irritarse. ¿Qué tipo más extraño? Porque tenemos que hablar de ciertos asuntos. Ustedes se han llevado mis ordenadores. Ya no tengo mis ordenadores. Se los han llevado, repetía Morgan una y otra vez. El policía atisbó ahí una posibilidad. Exacto. Por eso tienes que venir, para recuperar los ordenadores. Ya hemos terminado con ellos. ¿Comprende? Ernest estaba increíblemente satisfecho de su idea. ¿Y por qué no los traen igual que se los llevaron de aquí? ¿Quiere recuperar los ordenadores o no? Estalló Ernest, cuya paciencia empezaba ya a agotarse de verdad. Tras un minuto de vacilación y de negociación interior, la expectativa de recuperar los ordenadores prevaleció sobre su recelo a adentrarse en territorio desconocido. Iré con usted. Así podré recuperar mis ordenadores. Bien, buen chico, respondió Ernest, sonriendo para sus adentros, mientras Morgan iba a buscar su cazadora. Guardaron silencio todo el camino hasta la comisaría. Morgan no dejó de mirar por la ventanilla. Ernest tampoco vio necesidad de conversar con él, y prefirió ahorrar sus fuerzas para el interrogatorio. Entonces se encargaría de conseguir que aquel chalado hablase por los codos. Una vez en su destino quedaba un pequeño e insignificante dilema. ¿Cómo hacer entrar al futuro interrogado sin que nadie descubriese sus pretensiones? Tal circunstancia echaría por tierra su brillante plan, algo que debía evitar a toda costa. Finalmente, se le ocurrió una solución infalible. Llamó a la recepción desde su móvil y, cambiando la voz, le dijo a Anika que tenía un paquete listo para enviar y que debía recogerlo en el mostrador de la entrada trasera. Después, aguardó unos segundos sin soltar a Morgan y entró cauteloso y conteniendo la respiración, con la esperanza de que Anika hubiese acudido enseguida al otro extremo del edificio. Funcionó. La recepcionista no estaba en su puesto. Rápidamente dejó atrás la recepción tirando de Morgan y lo metió a empellones en la sala de interrogatorios más próxima. Cerró la puerta, echó la llave y se permitió una leve sonrisa triunfal antes de decirle a Morgan que se sentase. Alguien había dejado una ventana entreabierta para ventilar la habitación, y la hoja golpeteaba sacudida por el viento. Ernest pasó por alto el ruido. Quería empezar sin más preámbulo, antes de que alguien llegase y los viese por casualidad. Bueno, amiguito, ya estamos aquí. Ernest puso en marcha la grabadora con gran ceremonia. Morgan empezaba a mirar inquieto a su alrededor.
Algo le decía que la cosa no iba bien. Usted no es mi amigo, observó el joven como una constatación objetiva. Usted y yo no nos conocemos, así que, ¿cómo vamos a ser amigos? Los amigos se conocen mutuamente. Tras unos segundos de silencio, prosiguió. Yo venía a recoger mis ordenadores. Vine para eso. Me dijo que ya habían terminado con ellos. Sí, claro que fue eso lo que le dije, repuso Ernest con una sonrisa burlona. Pero verá, resulta que le mentí. Y tiene razón, no soy su amigo. En estos momentos soy su peor enemigo. Quizá un tanto dramático, pero Ernest se sintió cruelmente complacido con aquella respuesta. Creía haberla oído una vez en una película. No quiero seguir aquí por más tiempo, aseguró Morgan mirando hacia la puerta. Quiero recuperar mis ordenadores e irme a casa. Olvídelo. Tardará mucho tiempo en volver a su casa. Joder, qué bueno era, se decía. En realidad, debería dedicarse a escribir guiones de películas de acción americanas. Más que ufano, continuó. Verá, nosotros ya sabemos que fue usted quien se cargó a la niña. Encontramos la cazadora en su cabaña y conocemos un montón de detalles técnicos que revelan que la mató. Aquella última afirmación era totalmente falsa, pero Morgan no lo sabía. Y en aquel juego no había reglas. Yo no la maté, aunque a veces habría querido hacerlo, añadió Morgan en su tono monocorde. Ernest sintió cómo le saltaba el corazón en el pecho. Aquello iba mejor de lo que él se figuraba. De nada le servirá andarse con estas. Tenemos otras pruebas de tipo técnico, ya le digo, y la cazadora, y no necesitamos más. Pero, claro, sería mejor para usted si nos contase cómo lo hizo. Entonces, puede que no tenga que pasarse la vida en la cárcel, y allí no podrá utilizar sus dichosos ordenadores. Ahora sí que logró conmover a aquel idiota. Parecía que el pánico empezaba a arraigar en él. Pronto estaría listo para confesar. Pero para mejorar más aún su posición, decidió utilizar un truco que había visto en Policías de Nueva York y en las demás series policíacas norteamericanas que nunca se perdía. Lo dejaría sudando tinta a solas un rato. Si le daba la oportunidad de meditar unos minutos sobre la situación, confesaría antes de lo previsto. Voy a mear, luego seguimos. Se dio media vuelta y se dirigió a la puerta. Morgan empezó entonces a hablar en un tono suplicante. Yo no lo hice. No puedo pasarme el resto de mi vida en la cárcel. Yo no la maté. No sé cómo fue a parar su cazadora en mi casa. Cuando se fue a la suya, la llevaba puesta. Por favor, no me deje aquí. Vaya a buscar a mi madre. Quiero hablar con mi madre. Mi madre puede explicarlo todo, por favor. Ernest cerró la puerta a toda prisa para que no se oyese el parloteo de aquel chiflado en el pasillo. No había dado ni 2 pasos cuando Anica lo vio, y lo miró con suspicacia. ¿Qué hacías ahí adentro? Nada, comprobar una cosa. Creí que me había dejado la cartera en una de las salas de interrogatorios. La joven no pareció muy convencida, pero no insistió. Un segundo después, gritó mirando por la ventana. ¿Pero qué demonios? ¿Qué pasa? Preguntó Ernest, que empezaba a sentirse nervioso. Un tío que acaba de saltar por la ventana y ahora corre como un rayo hacia la carretera. ¡Mierda! Exclamó Ernest. Estuvo a punto de fracturarse el hombro al lanzarse contra la primera de las puertas. Con las prisas, olvidó que siempre estaba cerrada. ¡Ábrela, joder! Le gritó a Anica. Ella obedeció aterrorizada. El policía
abrió la siguiente puerta de golpe y echó a correr detrás de Morgan. Este miró hacia atrás y corrió con más ahínco. Entonces, Ernest vio con horror un minibús negro que se acercaba a una velocidad muy superior a la permitida. ¡No! Gritó, presa del pánico. Después se oyó el choque y todo quedó en silencio. Martín se preguntaba cuál sería el asunto tan perentorio que Niklas y Charlotte querían contarle a Patrick. Esperaba que fuese algo que les diese argumentos para retirar a Niklas de la lista de sospechosos. La idea de que el padre de la niña fuese el autor del crimen le resultaba espantosa. No entendía la actitud de Niklas. Los partes de Alvin eran tan incriminatorios y el padre no había logrado convencerlo de que no fue él quien le causó las lesiones al pequeño. Aún así, algo no encajaba. Desde luego, era un sujeto bastante complejo. Al hablar con él cara a cara, daba la impresión de ser un hombre estable y seguro, pero su vida privada era un verdadero desaguisado. Aunque Martín nunca fue un ángel durante su vida alegre de soltero, ahora que tenía pareja no podía comprender que nadie engañase a su esposa de aquel modo. ¿Qué le decía cuando llegaba a casa después de haber estado con Janet? ¿Cómo conseguía que el tono de su voz fuese natural? ¿Cómo era capaz de mirarla a los ojos después de haber estado revolcándose en la cama con su amante hacía tan solo unas horas? A Martín no le entraba en la cabeza. Niklas había dado muestras de un temperamento difícil de prever en alguien como él. El propio Martín lo había visto con el brillo de sus ojos aquel mismo día, cuando se presentó en la casa de su padre. Parecía dispuesto a matarlo, y de no haber aparecido el policía, Dios sabe qué habría ocurrido. Y aún así, a pesar de lo paradójico de su carácter, Martín no lo creía capaz de ahogar a su hija conscientemente. Además, ¿cuál habría sido su móvil? Los pasos presurosos de Charlotte y de Niklas por el pasillo vinieron a interrumpir su razonamiento. Lleno de curiosidad, se preguntó a dónde irían con tanta prisa. Patrick apareció en el umbral de su puerta, y Martín enarcó una ceja presa de la expectación. Era Sara, quien maltrataba a Alvin, reveló Patrick al tiempo que se sentaba en la silla. Aquella era la última explicación que Martín habría imaginado. ¿Y cómo sabemos que es verdad?, le preguntó. ¿No puede tratarse de una tentativa de eliminar las sospechas que pesan sobre Niklas? Sí, claro que podría ser, admitió Patrick en un tono cansado. Pero creo que dicen la verdad. Claro que debemos comprobarlo. Me han proporcionado los nombres y los números de teléfono de las personas con las que podemos ponernos en contacto. Además, la coartada de Niklas va a resultar auténtica después de todo. Según él, Janet mintió al negar que estuviese con ella en aquella mañana, solo por vengarse, porque él había puesto fin a la relación. Y sobre ese punto también me inclino a creer su palabra, aunque claro está, debemos mantener una seria charla con Janet. No obtuvo que Menuda, comenzó Martín, y no tuvo que terminar la frase, pues Patrick asintió corroborando su opinión. Sí, el ser humano no está mostrando su mejor cara a lo largo de esta investigación, dijo, meneando la cabeza con abatimiento. Y a propósito, ¿empezamos con el famoso interrogatorio? Martín asintió, tomó su blog y se levantó para acompañar a Patrick, que ya salía por la puerta. Sin que éste se volviese, le preguntó: «Por cierto, ¿hay noticias de Pedersen? Por lo de la ceniza que había en el jersey del bebé, quiero decir». «No», respondió Patrick sin mirarlo.
Pero deberían darle un buen empujón al asunto y analizar el jersey y el buzo de Maja cuanto antes. Apuesto lo que quieras a que comprobarán que la ceniza tiene las mismas procedencias. Que no sabemos cuál es, observó Martín. Exacto, que no sabemos cuál es. Entraron en la sala de interrogatorios y se sentaron frente a Kaj. Al principio, nadie dijo una palabra, y Patrick hojeaba tranquilamente sus notas. Vio con satisfacción que Kaj se retorcía las manos y que le sudaba la cara. Bien, eso era señal de que estaba nervioso, y les facilitaría la tarea. Patrick estaba bastante tranquilo, teniendo en cuenta todo lo que habían sacado en limpio después del registro domiciliario. Si encontrasen pruebas así en todos los casos, la vida sería mucho más fácil. Enseguida le cambió el humor. Entre los folios que hojeaba apareció una copia de la carta del chico que le recordó súbitamente por qué estaban allí y quién era el hombre que tenían enfrente. Patrick cruzó las manos con gesto resuelto. Observó a Kaj, que miraba nervioso a su alrededor. En realidad, no necesitamos hablar con usted. Después del registro, tenemos suficientes pruebas como para encerrarle por mucho, mucho tiempo. Pero queremos brindarle una oportunidad para que dé su versión de los hechos, porque nosotros somos así, tíos legales. No sé de qué hablan, dijo Kaj con voz trémula. Esto es una injusticia. Yo soy inocente. Patrick asintió como haciéndole eco de sus palabras. ¿Sabe? Me gustaría creerle y tal vez lo haría si no fuera por esto. Patrick sacó unas fotografías de su gruesa carpeta y se las mostró a Kaj. Con satisfacción, comprobó que el interrogado palidecía antes de ruborizarse por completo. Luego miró a Patrick desconcertado. Ya le dije que nuestros informáticos son muy buenos, ¿no? Y también que las cosas no desaparecen solo porque le dé al botón de borrar. Ha sido muy concienzudo limpiando el ordenador de forma periódica, pero no lo bastante habilidoso. Hemos recuperado todo lo que ha ido descargándose para compartir con sus amigos pederastas. Fotografías, correos electrónicos, archivos de video. Todo, de lo primero a lo último. Kaj abría y cerraba la boca visiblemente confuso. Daba la sensación de que quería articular algo, pero las palabras se empeñaban en morir en su garganta. Parece que no tiene mucho que decir, ¿verdad? Por cierto, mañana vienen los colegas de Gotemburgo que también quieren hablar con usted. Nuestros hallazgos le resultaban muy interesantes. Kaj guardaba silencio, de modo que Patrick continuó, resuelto a alterarlo como fuese. Odiaba a aquel hombre, odiaba todo lo que representaba y cuanto había hecho, pero no lo dejó traslucir. Tranquilo y en tono sereno, siguió hablando con él como si estuviesen charlando sobre el tiempo, y no sobre abuso de menores. Por un instante consideró la posibilidad de mencionar ya el hallazgo de la cazadora de Sara, pero finalmente decidió esperar un poco más, de modo que se inclinó ligeramente sobre la mesa, miró a Kaj a los ojos y le dijo: ¿Ustedes piensan alguna vez en sus víctimas? ¿Les dedican un solo pensamiento o están demasiado ocupados en satisfacer sus necesidades? Patrick no esperaba ninguna respuesta, y Kaj tampoco se la dio. Ante su silencio prosiguió. ¿Tiene idea de lo que ocurre en el interior de un muchacho que se las ve con alguien como usted? ¿Se figura siquiera todo lo que destruye? ¿Todo lo que le roba? Un leve estremecimiento de su rostro le indicó que Kaj lo escuchaba, sin apartar la mirada de su semblante. Patrick sacó uno de los folios del montón
y lo empujó despacio hasta ponerlo delante de Kaj. Al principio, éste se negó a mirar, pero luego fue bajando la vista despacio y empezó a leer. Con la incredulidad pintada en el rostro, sus ojos volvieron a mirar a Patrick, que asintió con amargura. Sí, es exactamente lo que parece. La carta de un suicida. Sebastián Riden. Se quitó la vida esta mañana. Su padre se lo encontró ahorcado en el garage. Yo estuve presente cómo bajaron su cadáver. ¡Miente! La mano de Kaj temblaba levemente al sujetar la carta, pero Patrick se dio cuenta de que sabía que no era falso. ¿No le quitaría un peso de encima dejar de mentir?, preguntó quedamente. Seguro que se preocupaba por Sebastián, no me cabe la menor duda. Así que al menos hágalo por él. Ya ha visto lo que pide en la carta. Él quiere que termine todo esto. Y usted puede ponerle fin. Dijo aquellas palabras en un tono de aparente amabilidad. Patrick miró de soslayo a Martín, que estaba listo, bolígrafo en la mano. Claro que la grabadora zumbaba sin cesar como un abejorro, pero Martín tenía la costumbre de tomar sus propias notas. Kaj pasó la mano por la carta y abrió la boca para decir algo. Martín levantó el bolígrafo listo para escribir, y justo en ese momento, Anika abrió la puerta. ¡Ha ocurrido un accidente afuera! ¡Rápido! Acto seguido, la joven echó a correr por el pasillo, y, tras un segundo de turbación, Patrick y Martín fueron tras ella. En el último instante, Patrick se acordó de cerrar con llave la puerta de la sala donde estaba Kaj. Ya lo retomarían más tarde. Esperaba no haber perdido definitivamente la oportunidad. Debía admitir que lo embriagaba cierta preocupación. Solo habían pasado un par de días, pero él no sentía que hubiesen establecido el típico contacto entre padre e hijo. Claro, quizá debería tener paciencia, pero la verdad era que no se sentía tan apreciado como creería merecer. No gozaba ni del respeto debido a un progenitor, ni del amor filial incondicional del que hablaban todos los padres. Quizá mezclado con cierto temor saludable. El chico parecía más bien indiferente. Se pasaba los días tumbado en el sofá de Melberg, comiendo cantidades ingentes de patatas fritas y jugando con el videojuego. Melberg no comprendía a quién había salido para ser tan perezoso. A su madre, seguramente. Él, por su parte, se recordaba a sí mismo a esa edad como una fuente inagotable de energía. Bien era verdad que, por más que lo intentase, no se acordaba de ninguno de los éxitos deportivos que estaba seguro de haber cosechado. De hecho, no era capaz de evocar un solo recuerdo de su juventud en ningún contexto deportivo, pero se lo atribuía al fallo de la memoria y al paso del tiempo. Él se recordaba a sí mismo, desde luego, como un joven musculoso y activo. Miró el reloj. Era muy temprano. Tamborileó con los dedos sobre la mesa. Tal vez debería marcharse a casa y compartir su tiempo con Simón sin prisas. Estaba convencido de que a él le gustaría. Bien mirado, se decía, la actitud de su hijo se debía solo a su timidez, y, en un fuero interno, estaba deseando que su padre viniese a sacarlo de su cascarón después de una ausencia de tantos años. Naturalmente, eso era lo que le ocurría. Melberg lanzó un suspiro de alivio. Suerte que él sabía de adolescentes, pues, de lo contrario, a aquellas alturas ya habría abandonado y habría dejado que el chico continuase tirado en el sofá y se sintiese miserable. Simón
no tardaría en comprender lo afortunado que era con el padre que le había tocado en suerte. Lleno de confianza, se puso la cazadora mientras pensaba en qué tipo de actividad paterno-filial sería más adecuada. Por raro que pareciese, aquel pueblucho dejado de la mano de Dios no tenía mucho que ofrecer a dos hombres de verdad. Si hubiesen estado en Gotemburgo, habría podido llevar a su hijo a su primera visita a un club de strippers, o haberle enseñado a jugar a la ruleta. Pero allí no sabía muy bien qué hacer con él. En fin, algo se le ocurriría. Al pasar ante el despacho de Henstrom, pensó en lo desagradable que era lo que había ocurrido con su pequeña. Una prueba más, se dijo, de lo imprescindible que era todo, y de que más valía disfrutar de los hijos mientras se tenía ocasión. Precisamente por eso, nadie podría reprocharle que hoy se marchase tan temprano. Se encaminó a la recepción silbando una cancioncilla, pero se paró en seco al ver las puertas abiertas y a sus hombres corriendo en dirección a la salida. Allí pasaba algo, y, como de costumbre, nadie se había molestado en informarlo. —¿Qué pasa? —le gritó Agosta, que, por ser el más lento que los demás, iba al último. —Han atropellado a alguien enfrente de la comisaría. —Joder —exclamó Melberg, antes de echar a correr como los otros, aunque en la medida de sus posibilidades. Justo al otro lado de la puerta se detuvo. Había un gran minibús de color negro aparcado, y alguien, probablemente el conductor, deambulaba sin destino de un lado para otro con las manos en la cabeza. El airbag del volante había saltado y el hombre no parecía estar herido, aunque sí muy alterado. Delante del radiador del vehículo yacía un bulto, en medio de la carretera, y junto a él se había arrodillado Patrick y Annika. Martín intentaba tranquilizar al conductor. Ernest se encontraba un poco apartado, con los largos brazos caídos, exánimes, y blanco como el papel. Gosta echó a andar en dirección al colega, y Melberg vio cómo los dos policías intercambiaban unas frases en voz baja. La expresión de alarma de Gosta preocupó bastante al comisario, que experimentó una desagradable sensación de desasosiego en el estómago. —¿Ha llamado alguien a la ambulancia? —preguntó Melberg. Annika le respondió afirmativamente. Nervioso y sin saber qué hacer exactamente, se acercó a Ernest y a Gosta. —¿Qué ha pasado? —inquirió. —¿Alguno de vosotros lo sabe? El ominoso silencio que ambos guardaron lo hizo sospechar que tal vez no le gustase demasiado la respuesta. Vio que Ernest parpadeaba nervioso, y Melberg clavó la mirada en él. —Bien, ¿vais a contestar o tendré que sacaros las palabras con forceps? Ha sido un accidente —respondió Ernest con voz lastimera. —¿Podrías facilitarme algunos detalles sobre el accidente? —insistió Melberg, sin apartar la vista de su subordinado. Solo quería hacerle unas preguntas y se le fue la olla. Ese chico está como un cencerro. ¿Qué iba a hacer yo? Ernest alzó el tono de voz con agresividad en un intento desesperado por tomar el control de una situación que, de forma tan repentina, se le había escapado de las manos. La agorera sensación que Melberg experimentaba en el estómago crecía sin cesar. Miró el cuerpo tendido en la calzada, pero el rostro quedaba oculto tras la figura de Patrick, y no pudo ver si se trataba de alguien a quien él conociese. —¿Quién es el que está debajo del radiador del vehículo, Ernest? ¿Tendrías la amabilidad de decírmelo? Melberg preguntó susurrando, casi escupiendo las palabras, lo que convenció a Ernest del lío en el que se había metido. El policía respiró hondo y dijo quedamente: —Morgan,
Morgan Weaver. ¿Qué demonios estás diciendo?, vociferó Melberg fieramente. Ernest y Gosta se echaron hacia atrás, y Patrick y Annika se volvieron a mirarlos. ¿Sabías tú algo de esto, Henstrom?, quiso saber el comisario. Patrick negó abatido. No, yo no di orden de que se trajese a Morgan para interrogarlo. O sea, ¿que pensabas lucirte un poco?, concluyó Melberg, mirando a Ernest y hablándole de nuevo con una calma insidiosa. Como dijo que deberíamos investigar primero al idiota, y a diferencia de ese, apuntó Ernest señalando a Patrick, yo tengo confianza en usted y presto atención a lo que dice. En condiciones normales, la adulación habría sido el camino perfecto, pero, en esta ocasión, Lundgren se había extralimitado hasta tal punto que ni siquiera las lisonjas conseguirían que Melberg adoptase una actitud positiva. ¿Acaso yo dije literalmente que había que ir a arrestar a Morgan? ¿Eh? ¿Yo dije tal cosa? Ernest pareció dudar un instante, antes de responder en un susurro. No. Pues entonces, tronó Melberg, ¿y dónde coño está la maldita ambulancia? ¿Se habrán parado a tomar café por el camino? El comisario jefe se sentía estallar de frustración, estado que no mejoró cuando Henstrom dijo: no creo que tengan que darse mucha prisa. Desde que nosotros llegamos, no respira. Lo más probable es que muriese en el acto. Melberg cerró los ojos. Toda su carrera futura se esfumaba sin remedio. Todos sus años de esfuerzo, quizá no con el trabajo policial diario, pero sí con el arte de navegar con rumbo cierto en la jungla política, de mantenerse a bien con aquellos que tenían influencias y de patear a quienes podían imponerse en su camino, todo aquello carecía ahora de sentido por culpa de un policía palurdo e imbécil. Muy bien. Se volvió de nuevo a Ernest, y con toda la frialdad de que fue capaz le dijo: queda suspendido y a la espera de una investigación interna. Yo, en tu lugar, no abrigaría muchas esperanzas de volver. Pero, balbuceó Ernest, como preparándose para protestar. Sin embargo, Melberg detuvo su discurso advirtiéndole con el dedo muy cerca de su cara. —¡Shh! Fue lo único que dijo. Ernest supo enseguida que había perdido la partida. Allí no tenía nada que hacer. Y bueno, pues hasta aquí estaremos dejando el video de hoy. ¿Qué les puedo decir? Este libro siempre nos deja con la boca abierta, dependiendo cómo va avanzando la trama. Cosas que ni siquiera nos esperamos, y eso es lo que creo que más me está gustando del libro, que no todo es como muy lineal, sino te saca de repente cosas que ni por aquí te pueden pasar, que van a suceder o que pueden, pues sí, las noticias, ¿no? Por ejemplo, la de Niklas. No sé, son muchas cosas que hay que digerir en este capítulo. Así que yo los dejo, no sin antes agradecerles el que estén aquí. Muchísimas gracias a todos por llegar hasta este momento del video. Ya saben, si les gustó, regálenme un like, no les cuesta absolutamente nada y a mí me ayudan un montón. Suscríbanse si no están suscritos y por favor en los comentarios apóyenme dejando una rosa roja en alusión a lo que pasó en el capítulo de hoy con respecto a Agnes y Marie. Así que, pues bueno, ahora sí me despido. Ya saben, cuidémonos mucho, bordemos aún más y hasta el próximo capítulo. Bye.